Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Amén. Vamos a abrir la Biblia, primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Vamos a abrir la palabra de Dios. Primera carta a la iglesia o a los hermanos de Corinto, de la ciudad de Corintios, a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 14 y el versículo 15, aunque claramente vamos a estar, vamos a decir, desarrollando el tema, viendo el contexto de estos dos versículos. ¿Lo tienen abierto ahí? ¿Sí? El tópico o el título de la palabra de hoy se llama discernimiento espiritual, la clave para vivir en la plenitud de Dios. Discernimiento espiritual, la clave para vivir en la plenitud de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, comenzando del versículo 14. El que ya lo tiene ahí, lo encontró, dice amén, y si puede, se pone de pie. Y vamos a leer. Dice así. Vamos a comenzar. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, gracias por esta tu palabra. Palabra viva, eficaz, suficiente en sí misma para cumplir el propósito o cualquier milagro el cual tú dispongas. Y te rogamos, Señor, que seas asimismo tú el que en esta mañana obre en cada uno de nosotros conforme a lo que verdaderamente necesitamos, a lo que yo necesito. Y que cada uno que vino con un corazón dispuesto esta mañana como tierra fértil, sea tu palabra en el poder de tu Espíritu el que obra en su vida, operando en aquel que no tiene salvación, restauración, sanidad, liberación, para la gloria de tu nombre. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Hay un conocido autor que les recomiendo leer alguno de sus libros, pero sobre todo el cual voy a hacer mención ahora, que se llama Amor y Respeto, este libro. Es el autor Emerson Hegerich. Y en este libro, Amor y Respeto, él explica algo y lo cual es el centro en donde desarrolla toda su enseñanza con respecto a la diferencia que se da entre el hombre y la mujer, pero más específicamente en el contexto del matrimonio. Y él dice lo siguiente, el que los hombres y las mujeres miran el mundo con lentes de colores distintos. Voy a citar. Él dice, los hombres ven la vida a través de lentes azules.
Y estos lentes se enfocan sobre todo a ver la vida enfocados en el respeto y el honor. Y las mujeres ven a través de lentes color rosa o rosado. Y estos se enfocan sobre todo en el amor y en la conexión que debe haber entre uno y otro. Entonces, él escucha un comentario y su lente azul procesa inmediatamente o se da una situación, me están faltando el respeto. En el caso del hombre. Ella escucha el mismo comentario o la misma situación y su lente rosa procesa, no me están amando. Ninguno de los dos, ni el hombre ni la mujer, en este caso en el matrimonio, se quieren hacer daño. Simplemente operan con lentes diferentes. El secreto, dice Emerson Heritage, es aprender a descifrar el color del otro. ¿Cómo es que la otra persona, mi cónyuge, procesa la misma situación o hasta a veces el mismo comentario, las mismas palabras que se hacen? Y si esto es una gran verdad, yo creo que nosotros podemos afirmar que esto es cierto. El hombre y la mujer ven las situaciones e inclusive los comentarios y los procesan de una forma diferente. En la convivencia humana nos podemos dar cuenta de esto. No se acerca ni siquiera a lo que nosotros pudimos leer ahora en la primera carta a los Corintios. Porque cuando leemos este pasaje que acabamos de leer recién, el apóstol Pablo nos introduce a una división, a una separación de lentes o de enfoque, de ver las cosas de una manera mucho más radical y completamente diferente. Porque no se trata de una diferencia de género, ni de personalidad, ni de cultura. Se trata de una diferencia espiritual. En el caso como percibe el hombre y la mujer la misma situación de formas diferentes, es porque hay un complemento entre uno y el otro. Pero en el caso, como vamos a ver ahora, lo que leímos recién en lo espiritual, no hay complemento. Hay una separación la cual es irreconciliable. Una diferencia espiritual. Hay personas que miran la cruz, miran la santidad, miran la eternidad y dicen, la cruz es una locura, es una tontería. Que un hombre colgado en una cruz sea el que vino a salvar la humanidad, ¿a quién va a convencer eso? Pero sin embargo, el hombre, el ser humano espiritual, hombre o mujer espiritual, ve la cruz y ve poder de Dios, el único capaz de traer salvación a la humanidad. Su corazón se quema por dentro porque entiende la cruz de una manera diferente. Y no se trata de aquí de mala voluntad o de buena voluntad de uno y el otro. Es un problema de visión. Ven lo mismo, pero uno no consigue ver aquello que es del Espíritu de Dios. Y Pablo explica muy bien esa diferencia. Nos enseña que para entender las realidades de Dios es necesaria una herramienta, es necesario un instrumento que el hombre natural, el ser humano natural, no las tiene. Para entender las verdades de Dios y comprenderlas, se necesita de discernimiento espiritual. Si tú quieres, repite conmigo, discernimiento espiritual. ¿Qué es esto? Bueno, el discernimiento espiritual es una capacidad que es dada exclusivamente por el Espíritu de Dios. Por eso es espiritual. Es una capacidad que puede dar de forma exclusiva el Espíritu de Dios. Entonces yo quiero plantear aquí cuál es el propósito, el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo esta mañana mediante la enseñanza? Es el mismo objetivo, el mismo propósito
que tiene aquí el apóstol Pablo. Mi objetivo esta mañana es que aquel que ya tiene el Espíritu aprenda a usar, a usufruir al máximo, aprovechar al máximo el discernimiento espiritual para dejar de evaluar y por lo tanto vivir de la misma manera que vive una persona sin Dios, que no puede discernir. Y aquel que aún no tiene esta capacidad porque no ha sido alcanzado por la salvación de Cristo, el hombre natural sea confrontado en su necesidad y que vea esto como algo urgente para recibir por medio de la gracia la salvación para su alma y de esa forma pueda ver y discernir aquellas cosas que son del Espíritu de Dios. Por lo tanto, si tú ya eres espiritual, si tú ya eres hijo o hija de Dios, el objetivo va a ser esta mañana de que tú aproveches al máximo el discernimiento que el Espíritu Santo le da solamente a aquellos que son sus hijos. Y si tú todavía dices, yo no sé si soy hijo de Dios, yo no creo, bueno, el objetivo va a ser de que esta mañana tú te pongas en una posición de urgencia, en decir, yo debo de abrazar el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo y por gracia recibir la salvación de tu alma y el Espíritu Santo. Y de esa manera puedas, de una vez por todas, comenzar a discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque el hombre natural, el ser humano natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, locuras, insensatez, ridiculeces, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y nosotros vemos la incapacidad de discernir espiritualmente con un ejemplo que yo sé que todos nosotros lo vamos a entender muy bien. Cristo mismo. Cristo mismo. En sus 33 años de vida, hubieron quienes veían al Mesías y decían, este no es el carpintero. Su padre no es José y su madre María, y no son aquellos sus hermanos. Este no es un Galileo. Y había otros, incluyendo entre ellos un ciego de visión, Bartimeo, el cual decía, este es el hijo de David, este es el Mesías, ten misericordia de mí. Nosotros vemos aquí que ambos estaban viendo a la misma persona, los mismos hechos, escuchando las mismas palabras, pero distinguían cosas diferentes de Jesús. ¿No es esto llamativo? ¿Cómo alguien, inclusive alguien que no puede ver naturalmente, puede distinguir a aquellos que tienen ojos 20/20 y no consiguen? Bueno, la respuesta es que el hombre natural no puede percibir, ni entender, ni discernir las cosas que son del Espíritu, porque se necesitan discernir y entender espiritualmente. Y si no tiene el Espíritu de Dios, no puede. Qué profundo es esto, hermanos. La religiosidad, los vecinos, inclusive los familiares de Jesús no podían ver que este era el Mesías. Mas un ciego sí pudo darse cuenta. ¿Qué nos queda a veces entonces aquí para nosotros? Si no es que dependemos completamente del Espíritu de Dios. Cuando Pablo habla del hombre natural, en este caso no es hombre como masculino, sino que es el ser humano. Esto involucra a hombre y mujer. El término que usa Pablo aquí es muy particular, porque se refiere a la persona que opera únicamente con sus facultades humanas, aquellas que ha heredado. El hombre natural o la mujer natural es una cosa que tiene su intelecto, tiene sus emociones, tiene su razonamiento,
usa la lógica terrenal. El hombre natural no es alguien que está privado absolutamente de todo, no, él comprende, él entiende, él siente, él percibe, tiene emociones. Tampoco significa que el hombre o la mujer natural sea una persona mala, que opere de esta forma porque es una persona mala, con maldad, o un criminal, pero simplemente es alguien que no ha experimentado el nuevo nacimiento, no ha nacido de nuevo. ¿Se recuerdan ustedes de aquel hombre principal de la sinagoga, Nicodemo? Un hombre conocido de la escritura, de la palabra, de la Biblia, que viene de noche a Jesús y le dice: Jesús, yo necesito preguntarte algo. Dice: dime. Dice: ¿cómo hago para entrar al reino de Dios? Y Jesús se sorprende, le dice: ¿cómo? Pero tú eres un hombre religioso. Tú conoces la Biblia, tú enseñas la Torá y me preguntas eso a mí. Yo debería estar preguntándote a ti. Y Jesús le dice: yo te digo algo. Como te das cuenta, el conocimiento intelectual de la Biblia no te ha podido revelar eso. Porque para que eso te sea revelado necesitas nacer de nuevo, lo cual significa nacer de arriba, nacer de Dios. Porque si no se nace de Dios, no podrás entrar al reino de los cielos. El hombre natural no ha experimentado el nuevo nacimiento. Por eso no es que no quiera entender las cosas espirituales. Entendamos esto bien, muy bien, por favor. No es que el hombre natural no quiera, no puede. No puede entender las cosas que son del espíritu porque está incapacitado. No tiene la herramienta que se necesita. Carece de aquello que es fundamental y completamente indispensable para entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso para él las cosas espirituales, las cosas que puede ver en la Biblia, sí son información, las puede entender a nivel de datos, de entenderlas con la lógica, con la razón, sí las puede hacer, pero no las consigue entender en su espíritu. No consigue conmoverse dentro de sí y decir: wow, esta es la verdad, esto es lo que estaba buscando mi alma, esto es lo que suple el vacío que tengo dentro de mí. El hombre espiritual reacciona de esa manera. Por lo tanto, al natural, al no poder entenderla, para él son una tontería. Son locura, son necedad. Para el hombre natural, el perdonar es algo que, ¿para qué voy a perdonar si me hicieron mal? Yo no lo perdono. Así, una persona natural puede obrar con total ligereza sin darse cuenta que está yendo contrario, no solamente a lo que Dios establece, sino contrario a lo que le beneficia su vida, sus emociones. Para el hombre natural, entregar finanzas, como hicimos nosotros venir entregar aquí ofrenda, no. Dios no necesita dinero. Y es verdad. Para él dar finanzas, para él entregar ofrenda, es simplemente dar dinero a la iglesia. Así piensa el hombre natural. Para el espiritual dice: no, esto es ofrenda para mi Señor. Porque él estableció de que esta manera se provea la obra que él tiene. Para el hombre natural es una obligación, un peso, aquellas cosas que el Señor le pide. Más para el hombre espiritual es un gozo, es un privilegio. Al hombre natural todo le parece ridículo, tonto, innecesario, arcaico, antiguo, que solamente personas de mente débil lo hacen. Pero el hombre espiritual o la mujer espiritual obra de manera contraria. Es interesante porque cuando se define el hombre o la mujer espiritual aquí, se usa el mismo término que es para Espíritu Santo, con la diferencia que, claro, no es lo mismo. La palabra es neumos. En este caso,
Cuando se habla de espiritual es neumático, pero empieza con P. ¿Se recuerda, no sé, el neumático de un carro? De ahí es que viene justamente la palabra. Y aquel hombre espiritual o mujer no es una élite separada, ni que son más especiales que los otros, ni que, bueno, están por encima de nadie, sino que son personas que han sido alcanzadas por Cristo, que le han creído al Señor, que se han arrepentido de sus pecados y por gracia reciben el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le permite discernir espiritualmente. Comienza a ver todo de una forma diferente, a procesar todo con lentes distintos a lo que lo procesaba antes. Desde las cosas más difíciles hasta las cosas más cotidianas. ¿Y cómo es que se explica esto? ¿Cómo el hombre espiritual puede y empieza a procesar las cosas diferentes, aparte de ser, claro, por obra del Espíritu Santo? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en lo que terminamos de leer en estos versículos, porque él tiene o ella tiene la mente de Cristo. La mente de Cristo. El Espíritu Santo que habita en cada uno de aquel que ha sido alcanzado, le da la capacidad de evaluar y procesar las cosas de una forma y de una perspectiva distinta a lo que hacía antes. No es cierto que había cosas que a ti antes de ser alcanzado por Cristo, de ser cristiano, de ser cristiana, para ti era indiferente. No había problema si hacías una o la otra, mas hoy, ¿no es verdad que no es lo mismo? Te incomoda, te molesta, no te deja tranquilo. Bueno, es porque ya procesas y tienes una perspectiva diferente en ti y es por obra mismo del Espíritu Santo. Y yo quiero que veamos 3 puntos fundamentales en los cuales hay un cambio radical a la forma de ver de un hombre espiritual y un hombre natural. 3. La primera de ellas, en donde tenemos un cambio de perspectiva, comenzamos a ver de una forma completamente distinta, es con el concepto de libertad. Libertad. La segunda, en la que empezamos a ver de una forma completamente distinta, es el matrimonio y la pureza. Y la tercera, que comenzamos a ver de una forma completamente distinta, es en el ser iglesia, en el congregarse y el compromiso con la iglesia. Esas 3. Y vamos a ir a la primera, la libertad. ¿Qué es lo que tú entiendes por libertad? Yo sé que tal vez definir para ti el concepto se te puede ser fácil o tal vez dices, no sé realmente cómo definirle, pero de la forma más fácil, cómo se define para una persona el tema de libertad es hacer lo que uno quiere. ¿Sí o no? Ser libre. Hacer lo que uno quiere, lo que uno siente en ganas. Eso se entendería como la libertad, tener autonomía absoluta. Mi cuerpo es mío, yo dicto lo que hago con mi cuerpo. Mi tiempo es mío, yo dicto lo que hago con mi tiempo. ¿Por qué? Porque es mío, yo soy libre de hacer lo que quiera con mi tiempo. Yo hago lo que quiero y nadie se meta en mi vida. ¿Alguien alguna vez escuchó a alguien decir eso? ¿O lo pensó? ¿O lo dijo? Nadie se meta en mi vida porque mi vida es mía. El hombre natural justamente ve de esta manera. Ve los mandamientos y las ordenanzas de Dios como una restricción que le priva de algo mejor. Por eso tú escucharás a personas que todavía no han sido regenerados en su mente. Cuando se les habla de la iglesia o se los invita, se les dice, no, ¿para qué? Ahora no voy a poder salir a fiestas, ahora no voy a poder hacer esto, no voy a poder. Ve todas aquellas cosas como si fuesen que los estuviesen restringiendo de algo que los hace sentir pleno, les da éxito en su vida. Lo ven como una carga, lo ven como un peso.
como algo que les va a quitar felicidad. Bueno, justamente el hombre natural ve los mandamientos de Dios, ve el consejo del Señor como eso mismo, como algo que lo priva de ser verdaderamente feliz. Mas el hombre espiritual o la mujer espiritual, aquel que ve con los ojos del Espíritu, por medio del poder del Espíritu Santo, ve diferente la libertad. Para él o para ella la libertad no es hacer lo que quiera. No es tener autonomía absoluta. No es decir, no, mi cuerpo es mío, mi tiempo es mío, mi vida es mía. Así nací y así moriré. No. El espiritual procesa de una manera distinta. Entiende que hacer lo que quiera sin restricciones, sin límites, es la peor de las esclavitudes. Es más, justamente el pecado ofrece eso. Y el pecado te hace esclavo, te esclaviza. Él entiende que la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que quiere, ni tener autonomía absoluta sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su tiempo, sobre sus finanzas. No, para el hombre espiritual la verdadera libertad es estar bajo la voluntad de aquel que lo ha hecho completamente libre. Y el hombre espiritual, la mujer espiritual, por eso es que busca crecer en la santificación, ir avanzando conforme al carácter de Cristo, porque es ahí donde disfruta de la verdadera libertad. La verdadera libertad que te provee un disfrute absoluto y una plenitud de todo lo que Dios te ha dado es aquella que se encuentra en su voluntad. Por eso los límites que establece Dios no son cargas. No, los límites no son algo que te privan de ser verdaderamente feliz, sino que por lo contrario te preservan, te cuidan para que puedas continuar gozando de esta libertad. Por ejemplo, nosotros tenemos la energía, ¿verdad? La energía eléctrica, el power. Es una bendición. Imagina todo lo que prácticamente estamos haciendo aquí. No se podría hacer si no hubiese energía. Es una bendición. Pero nosotros sabemos muy bien que esta bendición de tener la energía eléctrica se termina cuando nosotros metemos la mano en estos dos cables así juntos. Se acabó. En este caso, eso me está poniendo un límite, una restricción. ¿Para qué? Para que yo pueda continuar usufruyendo, aprovechando la bendición de la energía. Bueno, Dios, con aquellos mandamientos, aquellos consejos, aquellos principios de sabiduría que da, hace justamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Dios quiere que el matrimonio nosotros lo disfrutemos de la mejor manera. Dios dice en el libro de los Salmos, dice, el que haya esposa, haya el bien y la bendición de Dios. Por eso, cuide a su esposa. Lo mismo le aplicamos en viceversa hacia el esposo. Nos da una serie de principios los cuales nos ayudan a mantener aquello que es una tan grande bendición de una manera que lo podamos continuar disfrutando hasta que la muerte nos separe. Y es así que el hombre o la mujer espiritual ve el principio de la libertad. El espiritual sabe que todo es lícito, como nos dice en la primera carta de Corintios, justamente capítulo 6, versículo 12, dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo me es provechoso. Por eso no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Al hombre espiritual o la mujer espiritual, tú no tienes que darle una serie de reglas que diga, mira, haz esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, hermano. El hombre espiritual sabe aquellas cosas que le son lícitas, que no hay prohibición, pero que no son convenientes para él. ¿Me explico? Que no le van a edificar y ayudar en absolutamente nada. Por eso dice, ¿sabes qué? Mejor, ¿para qué?
Si no va a ser ni fu ni fa, mejor que no haga nada, se quede lejos. Esa es la ventaja, hermanos, de tener discernimiento espiritual. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios que te conduce a toda verdad, que te fortalece para permanecer en el consejo y la palabra del Señor. Y es de esa forma tú te vas haciendo cada vez más libre de toda opresión que la esclavitud del pecado nos da. En un momento donde tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a pedirle al Señor para caminar bajo sus principios en esta área de mi vida. Tú no te estás esclavizando, tú te estás verdaderamente liberando. Cadenas se están rompiendo en ti. Por eso el Señor nos afirma rotundamente, porque a libertad fuiste llamado, no a esclavitud. Por eso el mismo Jesús dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cristo vino a traer la verdadera libertad, aquella que nosotros no podríamos alcanzar de ninguna manera. Pero el que no es espiritual ve esta libertad como esclavitud. Por eso dice, estás loco. Yo voy a andar sometiéndome que a un Dios. No, es más, no dicen a Dios, me voy a andar sometiendo a lo que dice un pastor, una pastora, un líder. Voy a andar sometiéndome yo a eso. No, yo soy libre. Y la verdad que nosotros vemos que la verdadera libertad se encuentra en Cristo, porque Cristo es la verdad que libera de toda esclavitud del pecado. El segundo punto donde nosotros empezamos a cambiar la perspectiva y empezamos a ver diferente cuando los lentes espirituales nos son puestos, cuando discernimos mediante el Espíritu de Dios, es en el matrimonio y la pureza. Con el lente natural o el hombre natural o mujer sin Cristo ve el matrimonio como un simple contrato nada más. Ve el matrimonio, en caso de ser necesario el matrimonio, lo ve como un contrato basado en la autosatisfacción. A veces basta con preguntarle a quienes se van a querer casar para darse cuenta si hay una motivación correcta, con una simple pregunta, ¿tú por qué te quieres casar con ella? ¿Y tú por qué te quieres casar con él? No quiere decir que siempre esté equivocada esta respuesta que voy a decir a continuación, pero necesita ser alineada correctamente. Yo quiero casarme con ella porque ella me hace tan feliz. Ok, está bien, se siente el hombre, se siente feliz, es normal, ¿verdad? Si no, ¿para qué va a casarse? ¿Y qué otra motivación hay? Aparte de que ella te hace tan feliz. Ella es muy linda. ¿Qué? Bueno, sí. Perfecto. Son motivaciones nobles, pero si son las principales o las únicas, yo quiero decirte que no vas a durar mucho. Porque si tú ya no eres feliz y el motivo de tu felicidad es que ella te hace feliz, va a llegar el punto donde la vas a hacer infeliz a ella. Porque estás poniendo una carga sobre la otra persona, la carga de tu felicidad, algo que tú ya deberías tener para que hagas a la otra persona feliz. Tu felicidad debe ser Cristo. Él debe haber llenado tu alma. Y claro, tu futura esposa o el esposo viene a acrecentar algo que ya está en nosotros, pero que yo también no pongo la carga sobre mi cónyuge para mi felicidad. Ay, ya después, no, ya no me siento feliz contigo. Pero ¿cómo es? Nosotros, el hombre natural ve el matrimonio, la unión matrimonial como algo, no hasta que la muerte los separe, hasta que sienta que te amo. Aunque no lo diga en el altar,
Aunque no lo, inconscientemente no lo piense, pero cuando llega ese sentimiento, ya siento que no te amo. Entonces basó ese pacto matrimonial, ese matrimonio, en lo que sentía. ¿Y no se da cuenta que los sentimientos cambian? ¿O vos te sentís con ganas de ir a trabajar todos los días? No, son más los días que me siento sin ganas que con ganas. Pero vas a trabajar igual, ¿no es verdad? No siento ir a la iglesia. Allá vamos a ir a eso ahí. Ya siento que no te amo más. Entonces se basaba solo en los sentimientos. Yo siento que ahora amo a... No voy a decir nombres porque si no... Hermano, si yo baso el compromiso con aquella que es mi cónyuge, mi esposa, en lo que siento, no dura mucho, hermano. Menos hoy en día. No dura mucho. Porque yo te aseguro que así como sentiste por él o por ella, tal vez de aquí a unos años sientas por otro también o por otra. ¿O no? Es tan linda. Por eso me caso con ella. Claro que bueno que la consideres así. La más hermosa. Y qué bueno, sí es necesario. Pero ¿qué pasa si se te aparece una más hermosa después y a la otra ya no la consideras tan linda? ¿Qué pasa? Por eso el hombre natural ve el matrimonio, la unión matrimonial, como algo que puede ser sustituido. Como algo que, bueno, no tiene un fundamento lo suficientemente sólido para continuar adelante a pesar de. Si ya no siento, se termina. Y tú no sabes que así como tal vez te cambió el sentimiento para sentir que no amas más, también te puede cambiar de nuevo para sentir de nuevo que amas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si cambió para una, puede cambiar para otra también. Sin embargo, el hombre o la mujer espiritual ve el matrimonio ya como algo diferente. No ve el matrimonio como algo que debe ser o debe tener el propósito de satisfacer mi vida únicamente, sino ve el matrimonio como un pacto hecho delante de Dios, hecho con Dios. Y un pacto de una unidad en donde lo que el Señor une en ese momento, yo como hombre no tengo la autoridad para separarlo. Y yo sé que hay muchos de nosotros que tal vez llegamos a Cristo después de ya haber tenido un matrimonio o haber tenido una familia y empiezan a revelarse estas cosas, a darnos cuentas recién ahora. ¿Qué es lo que uno debe de hacer entonces? Bueno, empezar a caminar de forma diferente. Amén. En muchos casos no podemos llevar el tiempo atrás y hacer de cuenta que nada pasó, ¿no es cierto? Pues ya está, ya pasó. Si están nuestras capacidades, lo haremos, y si es voluntad del Señor, haremos para conciliar cosas que podamos. Pero hay muchos casos donde eso no es posible. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, comenzar a caminar ahora de una forma completamente diferente a la que caminaba antes. Sabiendo que el matrimonio no es un convenio, es un pacto. Se quita aquí de este lado el egoísmo, porque es un pacto sagrado, y este pacto sagrado es tan profundo y tan íntimo, presta atención, que refleja el pacto de Cristo con su iglesia. Siempre debemos recordarnos de eso cuando se mencione y se hable del tema del matrimonio. Cristo y su iglesia es el reflejo más directo de lo que es el matrimonio delante de Dios entre un hombre y una mujer. Cuando llegan las tormentas, las dificultades, cuando los sentimientos cambian, cuando llega a veces la enfermedad en uno de los cónyuges,
No se contempla como primer salida, bueno, yo tengo que ser feliz, tengo que hacer mi vida, tengo que preocuparme por mí. No se empieza a mirar de esa manera. Si no se ve aquel que es tu compañero, que ha sido tu compañera, como alguien que te necesita en ese momento más difícil de su vida. No para abandonar, sino para estar ahí. El mundo, por un lado, normaliza aquellas cosas que Dios condena, mas el Espíritu de Dios viene a alinear y rescatar aquellas cosas que el mundo nos quiere hacer ver como normales. Y si fuese que estas normas trajeran tanta felicidad, hermanos, no estaríamos teniendo los índices más altos de depresión, de ansiedad y de angustia como los que tenemos hoy. Tendríamos una calidad emocional de vida y familiar mucho mejor a la que había antes si fuese verdad de que las cosas que se han normalizado hoy en la familia y en el matrimonio beneficiasen a la familia y el matrimonio, ¿o no? Tendríamos que estar viviendo mucho mejor. Y la realidad que habla más que cualquier palabra nos muestra lo contrario. Por eso el hombre espiritual, la mujer espiritual sabe usufruir de este enorme provecho de ver y de esa forma vivir diferente, porque es la capacidad que el Espíritu Santo le ha dado. Tercer y último ámbito o área en la cual nosotros o un hombre espiritual, una mujer espiritual ve diferente a lo que ve un hombre natural. Es en el tema de congregarse y el compromiso con la iglesia. Congregarse y compromiso con la iglesia. En primer lugar, yo quiero aclarar rápidamente lo que es congregarse, ¿verdad? Porque a veces se tiene que congregarse el venir el domingo aquí a la iglesia, nada más. Y es parte de congregarse, pero no es congregarse. Congregarse es ser parte activa de una comunidad local de hermanos, en donde también implica venir el domingo, el día del Señor. Pero estar sirviendo, estar interactuando, estar entre los unos con los otros, viéndonos, conociéndonos, teniendo comunión, eso, servir al Señor juntos, eso es congregarse. Y a eso el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, ve la iglesia como un club social. Donde voy me encuentro, ¿quiénes les gusta? No, me encuentro con aquel, con aquel otro, mira, conversamos de esto. Le agrada, es un tiempo ahí. Y no está mal, está bien. O lo ve como una organización benéfica. Que bueno, ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados, al que está pasando mal. Es un pasatiempo dominical, que es opcional. O sea, si quiere va y si quiere no va. Da lo mismo, porque si vamos al caso, él o ella es que contribuye para que los otros estén bien. El hombre o la mujer natural que no comprende las cosas del Espíritu de Dios, dice, no, yo no necesito de la iglesia. Yo no necesito de eso. Yo puedo orar, leer la Biblia, aprender alabanzas, poner películas cristianas en mi casa y buscar a Dios. Y claro, es cierto, lo debes de hacer. Estás diciendo una gran verdad con eso. Debes de buscar a Dios en tu casa. Pero lo que es la iglesia es algo distinto a eso. El Señor nos dice, busca y ora a tu Dios en privado. Debemos de hacerlo en privado, pero también debemos de hacerlo de forma congregacional. ¿Me explico? Para el hombre natural, no, eso no, yo no. Para aquel espiritual es un placer, es un deleite, como la pastora decía al principio. Hay quienes desearían estar hoy aquí, tal vez no pueden. El espiritual no ve como una carga, como un peso el congregarse, estar un domingo aquí, el hacerse partícipe de servir en algún ministerio. Lo ve como una honra, como un privilegio, como un honor. ¿Se entiende la diferencia? Sin embargo, el natural siempre pone alguna excusa, siempre pone algún pero. Pero ese pero en realidad es que no consigue discernir espiritualmente. Por eso ve el congregarse, la iglesia, no como una bendición, no como algo que le da gozo, no como algo que le da alegría, sino como una carga, como algo que, bueno, lo cumple, pero es más que una obligación que una satisfacción. Y también de esta forma, porque la semana que viene vamos a hablar de esto,
A veces opera así, de esa manera, el hombre o la mujer carnal, que es diferente al natural. El carnal es alguien que sí ha sido revelado la verdad de Dios por el Espíritu Santo, mas en la vida decide vivir como alguien que no lo conociera. Pero estamos hablando en este momento de el natural. Al hombre natural le parece innecesario, una locura, un domingo levantarse temprano para ir a la iglesia. Pudiendo estar en casa, tomándome mi buen café, tranquilo, mirándome mi show. Para él es una locura entregar, ¿verdad? Ofrenda, dar dinero. ¿Qué tanto le costó ganar? Para el hombre natural o la mujer es innecesario. ¿Cómo? Ay, mira si yo voy a tener que estar sometiéndome a una autoridad espiritual. Yo gobierno mi vida solo, y es verdad. Nadie tiene autoridad para decirte lo que debes hacer. Tú eres quien decide por tu vida. Pero aquel que es espiritual ve en el consejo un beneficio. Dice que en la multitud de consejos, presta atención, en la multitud de consejos se encuentra la sabiduría. A veces nosotros tomamos a aquel que busca consejo como alguien débil, como alguien, no, ese no tiene la capacidad suficiente para decidir. No, él tiene, sí, o ella tiene la capacidad para decidir, pero prefiere escuchar la voz de otros para ver y poner a prueba si su decisión es correcta. Hay quienes ven, o el hombre natural ve el entregar su vida a Cristo como una pérdida de tiempo. Así ocurrió con un misionero a finales del siglo XIX. Era un sacerdote belga llamado Damien de Veuster. Y este hombre decidió subirse a un barco con un boleto solamente de ida a la isla de Molokai, en Hawái. Pero no para tomarse vacaciones en esta isla de Hawái, porque ahí no era un destino turístico. Este lugar era una colonia de leprosos, donde el gobierno arrojaba a todos los leprosos, los abandonaba a los enfermos en esta isla para que ahí murieran. Murieran en el olvido. Sin embargo, este hombre, el sacerdote Damián, pasó el resto de su vida abrazando a estos enfermos, limpiando sus llagas, construyendo hogares y dándoles dignidad, hasta que llegó el día que él mismo también se contagió de lepra y murió entre ellos. Y para una persona que busca el éxito, dice, este hombre lo único que hizo fue desperdiciar su vida. Estaba en una completa locura. Perdió y desperdició lo mejor que podría haber alcanzado. Sin embargo, alguien que entiende cuando Cristo lo llama a hacer algo, lo que para unos es locura y perder la vida, para ese es la mayor bendición y ganar lo que la vida nunca le podría dar. Entonces nosotros vemos, hermano, que el ver como el hombre natural no es un problema del intelecto, no es un problema de una falta de coeficiente intelectual, es un problema de no poder ver espiritualmente. El hombre natural necesita nacer de nuevo, nacer de arriba. Y aquellos que somos espirituales debemos de procurar siempre, siempre, en todo tiempo, continuar avanzando y creciendo para que el Señor nos dé más y más discernimiento. Porque hay una garantía, y esta es absoluta, que aquel que busca las cosas que son del Espíritu de Dios va a conseguir vivir la vida plena que no alcanzaría de ninguna otra forma.
no tendrá nada el día de mañana que mirar hacia atrás y arrepentirse y decir, wow, mira, debí de hacer esto, debí de hacer aquello otro. Mas el hombre natural, ese sí que tiene muchas cosas, las cuales mirar hacia atrás y decir, wow, si en aquel tiempo hubiese actuado de esa manera, hubiese hecho esto otro, se hubiese acudido al llamado. Y yo no sé hoy cuál es tu situación, dentro de qué dos grupos tú te distingues, dentro del espiritual o el natural. Si es dentro del espiritual, yo te digo y te desafío hoy a que continúes avanzando, aunque no te detengas, no te conformes, no te quedes satisfecho. Continúa hacia adelante. Continúa buscando del Señor. Y si tú eres y te ves dentro del grupo de los naturales, hoy el Señor te hace el llamado a acudir a Él en arrepentimiento y fe para perdón de tus pecados y así tener la vida eterna. Nacer de nuevo en Él. Nacer de nuevo en Cristo. Gracias al Señor que si tú has escuchado y yo he escuchado este mensaje de hoy, no es tarde. Estamos a tiempo. El Señor no ha cerrado sus brazos, los continúa abiertos para que acudamos a Él. Amén. Vamos a orar.